Hola, bienvenidos a otra edición más de La Minoría Más Pequeña. Soy Regino Vázquez y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Alex Alba, con el que hablaremos un poco de qué es el Pride, cómo se vive el Pride en México y pues un poco de cómo deberíamos los liberales empujar la agenda política en esta lucha pues de derechos, de libertad. Muchas gracias, ¿no? Qué gusto platicar con usted, hablar de este tema tan importante en el mes del orgullo. Claro que sí. Y bueno, para ti, ¿qué es el Pride, Alex? Mira, justo venía pensando en eso porque hoy en el Congreso de la Ciudad subieron un punto de acuerdo para solicitar que la marcha de la Ciudad de México sea considerada como patrimonio cultural. Y yo decía, ¿cómo patrimonio cultural la marcha? ¿No? Entonces, cuando le preguntaba al diputado promovente, él hacía referencia a la historia y al movimiento que tiene la marcha. De modo que lo podemos, tiene un significado dependiendo de la persona, ¿no? Porque para muchos es salir a celebrar la conquista de derechos, para otros es simplemente salir a celebrar el ser y el poder existir, la que a diferencia de otras que muy lamentablemente no se puede, y para otras es todavía alzar la voz por aquellos derechos o por aquellas situaciones y pues sobre todo conductas que impiden la libre manifestación, hasta el libre desarrollo de las personas que viven aquí en la ciudad. Bueno, sin duda el papel de México es clave en la lucha de derechos LGBTQ en el mundo, ya que hay que recordar que, bueno, en la capital del país, en la Ciudad de México, fue la primera ciudad donde se permitió que se celebraran las uniones entre personas del mismo sexo en el continente. No es cualquier cosa. Claro, Argentina avanzó más como país después, pero la primera ciudad donde se permitió esto fue en Ciudad de México hace poco más de 11 años. Y bueno, para mí el Pride, el orgullo, tiene esta connotación que no solamente aplica para las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Para mí el Pride es donde culminan tus valores como persona, porque para que puedas estar orgulloso de ti mismo, necesitas autoestima, necesitas tener tus valores bien claros, estar seguro de quién eres, cuál es tu identidad y pararte derecho contra el mundo y decir, este soy yo y pues valgo y debo de vivir y vale la pena vivir. Entonces, para mí esto es el Pride, por eso se me hace una fiesta para todos. Moverlo a patrimonio cultural o no, pues mira, no me gusta nada de lo que venga desde el Estado, porque para empezar ellos fueron los que históricamente nos han perseguido. Entonces, pues no sé, pero lo que sí es importante es vayas o no vayas a la marcha, tomarte un minuto para reconocer que para gozar las libertades sexuales que hoy tienes fue una lucha de, podría decir, miles de años. Y te digo, heterosexuales o no heterosexuales, el simple hecho del condón es parte de esta revolución sexual que estamos celebrando en este mes de junio. Pero que incluyó muertes también, ¿no? O sea, personas que en estos crímenes, no solo los de odio, sino de personas que por su activismo perdieron la vida. Y fíjate que retomo lo que dices, que a la marcha no solo asisten personas de la comunidad LGTB, y es como lo importante. Yo hace 2 años, en la última marcha, pues yo no me la creía porque fueron mis papás, ¿no? Y, pues, mi papá tiene más de 70 años, mi mamá más de 70, personas profundamente conservadoras, católicas. Y el hecho de que estuvieran ahí no solo era mis amigas y mis amigos y yo sentirnos orgullosos, sino también saber que nuestras familias estaban ahí sintiéndose orgullosos de nosotros por las personas que son. Y eso, creo que eso es lo más, bueno, para mí es lo más rescatable del Pride, después de dejar, bueno, después de conmemorar la lucha histórica de conquista de derechos, esa convergencia y coincidencia con personas que no son de la comunidad, pero que están ahí para apoyarnos. Claro, y también esta parte del Pride es como una celebración al individuo, porque si lo piensas históricamente, ahorita que hablas del apoyo de los papás y todo, este rol de la familia se ha convertido más en este papel de amor y de apoyo donde encuentras paz, cuando hace cientos de años pues simplemente era una forma de función económica.
Y ahora que ya todos somos más libres y podemos decidir con quién vivir por primera vez en la historia de la humanidad, es cuando o sea, no es coincidencia que se permitan ahorita este tipo de, pues, identidades diferentes. Oye, y tu playera y mi playera, ¿qué opinas de eso, del famoso capitalismo arcoíris? ¿Es bueno o malo? Mucha gente lo critica. ¿Qué piensas tú? Es bueno, pero pasa como lo mismo con la marcha. A ver, cuando las personas nos dicen, güey, es que en la marcha ya tienen todos los derechos, ya conquistaron todo, ya no tendrían por qué salir. Es como, a ver, compadre, es una conmemoración, así como el 15 de septiembre, que no estamos saliendo a decir, ay, queremos ser independientes porque ya lo somos, es lo mismo. En el caso de las marcas, me parece padrísimo que se unan, pero creo que el siguiente paso, o sea, después, hace 10, 5 años, eran pocas las marcas que le apostaban porque podían perder un mercado. Ahora al verla, el número del mercado que representamos le apuestan más. Lo que tendremos que hacer y exigirles es como de, a ver, ok, ¿te quieres sumar en junio poniéndole arcoíris a tu marca y a tu logo? Está bien padre, pero ¿por qué no? O sea, que el siguiente año, si tanto es tu compromiso con la comunidad, a ver, ¿por qué no destinas la mitad de lo que destinaste este año para capacitar o sensibilizar a tus empleadas y empleados? ¿No? O por qué no, en lugar de pagar en mercadotecnia y publicidad, ¿por qué no se lo donas, por ejemplo, aquí en la ciudad a Casa Frida? ¿O por qué no se lo donas a Camba en Aguascalientes, que es un refugio para personas LGTB que por manifestar pues se quedan sin casa, ¿no? O sea, me parece bien porque es la primer muestra que dan las marcas de estar comprometidas, pero me parece que es el pretexto perfecto que tenemos nosotros para decirle, oigan, pues que su compromiso sea en serio y que no solo sea pintarse de arcoíris, ¿no? Métanle dinero pues, a cosas que pueden impactar más, ¿no? Que solo hacernos visibles. O decirles que, a ver, que estas mismas marcas paguen las pautas que pagan aquí en Ciudad de México, pero que lo paguen en Sonora, que lo paguen en Yucatán o en Campeche, donde el matrimonio igualitario todavía no es legal y que porque es una sociedad conservadora y que por supuesto que el pintar sus marcas ahí, bueno, promocionar sus marcas con el arco iris generaría una reacción que no va a ser la misma acá, pero que empieza a visibilizar, ¿no? Entonces, me parece que me gusta, pero tendríamos que ser inteligentes del cómo, ¿no? De decirles, allá es donde lo necesitamos y pues en otras acciones. Claro, esto es mejorable y cada empresa, o sea, no por pintarte de arcoíris, como bien dice, significa que ya están ayudando muchísimo en la lucha. Claro, se agradece el gesto, pero es como en marzo, que todas las marcas se pintan de morado y todo, pero no significa que tengan tal vez protocolos de acoso en sus empresas o cosas que protejan a las mujeres, no solo es de dientes para afuera. Y yo escribí un artículo bastante molesto el año pasado comentando esto de la doble moral de las marcas, por ejemplo, de algunas automotrices que en todo lo que es Occidente, o sea, Europa, América y Australia, ponen su loguito LGBT, pero en países árabes sí mantienen el logo así bien derecho y todo. Digo, pues bueno, hay que ser congruentes y como consumidores nosotros también debemos ser congruentes y ver quién está atrás de esas marcas y realmente qué hacen, porque al final los compradores tenemos el poder. Al final los consumidores decidimos qué marcas van a triunfar y cuáles no. Yo en mi caso me puse la de Marvel porque me sorprende Disney todo lo que está haciendo ahorita para impulsar esa visualización y no una visualización forzada, sino una visualización que realmente hace sentir a todos parte y digo, si yo de chiquito hubiera visto un personaje gay en la televisión me habría ayudado bastante porque yo me sentía que yo era el único así en el mundo. Pero ahora que salió, por ejemplo, en Pixar, Luca, pues es la primera película que hace más o menos una alegoría a ser diferente en la niñez. Y pues me encantó que tengan esa visibilidad y que pues bueno, sean coherentes. Oye, ya cambiando de tema de las marcas, ahorita que mencionas, no, ya conquistaron todos los derechos, ¿para qué marchan? ¿Tú realmente crees que hayamos conquistado todos los derechos aquí en México o crees que nos falta un poquito más? En la Ciudad de México sí, y creo que, o sea, la apuesta tendría que ser a que se homologara en todo el país, ¿no? Que el matrimonio igualitario fuera una realidad en todo el país, sin tener que utilizar, sin que la Suprema Corte le diga a Tamaulipas que lo tiene que legalizar, o sin tener que llegar con un amparo, ¿no? En Durango para casar. Me parece que ese es como el pendiente es ese,
y creo que hay puntos específicos, pero que no tendrían, o sea, que podemos ganar más si no lo circunscribimos solo al tema LGBT, por ejemplo, cuando hablamos de sensibilización a las policías, ¿no? Para que, más allá de un protocolo de actuación para personas de la comunidad, a ver, las policías necesitan capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos. Y así van a dejar de revictimizar a mujeres víctimas de violencia, a niños, adultos mayores y a personas de la comunidad. De ahí en fuera, es que si lo vemos en la Ciudad de México, sí, me parece que ya tenemos todos los derechos conquistados. Hay decisiones de gobierno que pueden impactar algunas, por ejemplo, el desabasto para personas que viven con VIH, o esta decisión de construir una clínica especializada para personas trans, cuando entiendo el origen de esa demanda, pero tendría que ir acompañada nuevamente a hacerlo a nivel global ciudad, ¿no? ¿Por qué no sensibilizar a todo el personal de la salud en la Ciudad de México, público por supuesto, para que una persona trans se pueda atender en cualquier hospital sin tener como discriminación, ¿sabes? O sea, yo sí te diría a la respuesta, en la ciudad tenemos todos los derechos. Fíjate que algo que he notado mucho, al menos en la cultura latinoamericana, cuando la contrasto con culturas pues más europeas o más americanizadas, es que más allá de derechos humanos y más allá de sensibilizar hacia un grupo en específico, creo que nos falta respetar la dignidad humana básica y respetar que la gente es diferente en todos los sentidos, o sea, no solo en la comunidad, sino personas con capacidades diferentes, etcétera. Falta una sensibilización intensa y no solamente, y la verdad te digo, yo no confío en el gobierno que lo haga. Te digo, fueron los que alguna vez nos persiguieron y no saben bien de balances. Creo que esta lucha debe de venir, como siempre, de la sociedad civil, porque si al final se conquistaron los derechos, fue porque las sociedades civiles, las ONGs estuvieron siempre atrás y atrás, dándole, y yo soy de Durango, entonces, No, ahorita que lo mencionaste, en el Palacio Municipal, por primera vez en los 450 años que tiene fundada la ciudad, se puso una bandera de arcoíris. Y ahorita es el escándalo de la ciudad, o sea, es un escándalo y todos andan comentando eso y es como, estamos tan mal. Entiendo la soberanía de los estados en materia federal, de que, bueno, ellos pueden escoger su propia legislación, pero también creo que como se llama el show, la minoría más pequeña es el individuo. Y si un estado no es capaz de respetar a un individuo, para mí ese estado no tiene razón de ser. Pero por eso te decía que es cuestión de visibilizar, por ejemplo, pedirle a las marcas esto, ponlo allá en Durango. A ver, voy regresando de Mérida. Y es así escandaloso el que dos personas del mismo sexo se tomen de la mano, o que el abrazo entre dos hombres sea muy largo, inmediatamente generas miradas. Fui a San Luis y lo mismo. O sea, de lo que se trata es eso, de hacer visible, porque me parece que la única forma, más allá o sea, sirve mucho, por supuesto, cambiar leyes, pero hasta que no lo empiezas a hacer visible, tristemente no tendría que pasar, pero lo que tenemos que hacer es normalizarlo. Incluso por eso había peticiones de un sector de la comunidad trans, de pedirle a los gobiernos que pusieran en áreas de atención al público a personas trans, ¿no? Porque las pensamos, bueno, nosotros, tú y yo, me queda claro que no, pero el grueso de la población tiene una idea ya muy preconcebida y estigmatizada de la comunidad trans. En cambio, si tú los pones dando servicio al público y te das cuenta que como es, ¿no? Son personas como tú, como yo, como todo, empiezas a tirar, pues, estigmas que hay, pero eso solo lo haces visibilizando y poniéndolo. Así como esa bandera allá, pues hay otras acciones que tiene que ser así, hacerlo, que la gente se acostumbre y vea que es perfectamente normal. Claro, y fíjate que a mí me daría pendiente, como tú dices, ponerlos así porque siento que hasta las pondría en riesgo. Por ejemplo, es decir, Nayarit es el estado donde per cápita se asesinan más mujeres trans en todo el continente.
Entonces, a mí me alarmaría ponerlas enfrente. Yo creo que más bien es esta normalización, pero desde la cultura. Te digo, a través de películas, a través de música, de shows. De repente me sorprendió ver a una señora que es súper conservadora viendo RuPaul Drag Race y era como, órale, o sea, solo así se puede llegar a normalizar. Y fíjate algo que me viene ahorita a la mente. Yo ahorita vivo en la Ciudad de México. ¿Tú crees que estos estados que son rezagados en derechos humanos y de libertad sexual, incondicionalmente o de manera, pues sin querer queriendo, ocasionan una fuga de cerebros, una fuga de talento LGBT? O sea, ¿cuánto dinero nos está perdiendo? Porque, pues en Ciudad de México, claramente la gente ha escapado desde hace decenas, desde hace décadas hacia acá para poder vivir su sexualidad si son del interior del país. ¿Crees que existe esta fuga de cerebros de la comunidad hacia lugares más, pues sí, tolerables, que toleren más a nuestro estilo de vida? Fíjate que no lo había pensado, pero de pronto te diría que sí, pero lo más triste, antes de ocasionar la fuga, porque no todos tenemos las mismas oportunidades de salir o el valor, ¿no? Y entonces lo que pasa es que terminas reprimiendo y por eso hay muchos matrimonios eh, eh, no forzados, pero sí marcados por esta heteronorma. Y por eso hay muchos casos, y más en estos estados, que de pronto sabes que es más, eh, yo compartiré que tengo un primo, no voy a decir en qué estado para no quemarlo, pero que pues, lo casaron con una mujer, la propia familia, o sea, lo casó y él es muy feliz con sus hijos y con su esposa y pues evidentemente tiene una doble vida. Entonces yo creo que para sí, la respuesta sería, ocasiona una fuga, pero para quienes se tienen que quedar, los obligan a vivir en una profunda una infelicidad y seguramente una doble vida. Y la infelicidad también cuesta. O sea, realmente si no estás cómodo siendo tú, vas a ser menos productivo. Y esto termina ocasionando, quieras o no, una pérdida de productividad gigante en el país por todas estas personas que se esfuerzan en ser algo que no son. Y pues eso se traduce a pérdidas económicas. Entonces creo que hasta económicamente es más viable, pues aceptar a las personas como son, aceptar a los individuos. Y bueno, ¿qué crees que queda por nuestra parte hacer la comunidad para, para seguir esta lucha, para que siga el arcoíris brillando? Como dices tú, desde la parte que nos toca a nosotros, o sea, en nuestro entorno inmediato, seguir construyendo espacios seguros y libres para que las generaciones futuras, y es más, para que personas más grandes que nosotros puedan decidir vivir en libertad, pero unirnos en una sola voz para hacerle entender a los gobiernos, ¿no? Que no podemos dar una marcha atrás. A mí me preocupa mucho porque yo milito en un partido que tachan de conservador, ¿no? Ok. Y hay una discusión muy interesante cuando se discute el matrimonio igualitario, su reconocimiento en la Constitución de la ciudad. En la bancada del partido en el que milito, estaban analizando si votaban o no, bueno, si votaban en contra o a favor. Y entonces uno de ellos llegó y le dijo a otro, a ver, es una realidad. Nuestras personas, o sea, personas que están con nosotros, tienen el derecho de casarse. Tenemos la obligación de respetar la dignidad de la persona humana. Y si nos atrevemos nosotros, estamos cumpliendo con eso, con respetar la voluntad de, 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 de la gente y que, para poder vivir realmente en una ciudad digna. Y entonces, contra todos los pronósticos, votaron la mayoría a favor. Hoy me preocupa que sectores que se dicen progresistas, pues traten o cedan ante ideologías, ahora que ellos pusieron muy de moda, ¿no? Lo de la ideología de género, pues a mí me preocupa que desde el poder, ¿no? Que no te gusta, pero que, como dices, es quienes nos han perseguido desde hace años, hoy pareciera que traen una agenda más conservadora que liberal. Entonces, ¿qué nos queda? Unirnos para explicarles y hacerles ver que ese tiempo no puede volver.
esa añoranza al pasado, no solo en temas económicos, sino en otros, no puede permear en tratar de decirnos cómo debemos y tenemos que vivir, y no sus cuestiones morales. No, no, no. Eso es lo que tenemos que hacer, defender la libertad de ser quienes somos, de vivir como vivimos, y que no nos vengan a decir cómo, a quién tenemos que amar, qué nos tenemos que casar, cómo tenemos que ser y expresarnos nuestra identidad en el espacio público. Claro, a mí me parece nefasto, súper nefasto estas cartillas morales, etcétera. Y recordar que porque un gobierno sea progresista no le quita lo autoritario. Y entre más autoritario y grande es un gobierno, más chiquito se vuelve el individuo. Y a veces me sorprende escuchar comentarios que dicen, oigan, pero es que ya es irreversible esta lucha de los derechos que llevan, o sea, ya no nos pueden quitar los derechos ni nada. Y claro que no. El No, precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entonces, nunca pues, debemos de bajar la guardia porque el día que menos te das cuenta te empiezan a quitar libertades poquito a poquito. Es como la rana en el agua caliente. Entonces, siempre estar vigilantes. Siempre, siempre, siempre. Y pues bueno, ya para cerrar el tema, ¿deseas agregar algún comentario final? no, yo creo, sí, invitar a todas y a todos quienes nos escuchan a que no solo en este mes, sino diario, me parece que tenemos a partir del privilegio en el que vivimos, en el que tú y yo podemos estar hablando de esto y de vivir en libertad, tenemos una responsabilidad por la gente tal vez de tu estado, ¿no? Por Campeche, porque un día pueda yo llegar a Mérida y ver que así como aquí camina la gente de la mano todas ahí, y que en la medida de lo posible que tratemos de hacer un esfuerzo, pues pongamos 2 granitos de arena para que esa gente que hoy vive reprimida, que hoy no puede expresar su amor en libertad, pronto lo pueda hacer. Y hay muchas causas que si está en nuestras posibilidades apoyar estos refugios que, como bien lo dices, han tenido que salir de la sociedad civil porque evidentemente en esos estados los gobiernos están a favor de la represión o del no reconocimiento de derechos. Que apoyemos, porque y basta leer algún testimonio de algún chico, de alguna chica que tuvo que salir de su casa porque su familia lo rechazó, la rechazaron. Entonces creo que sí hay que sentirnos muy orgullosos y ponernos nuestras cosas de arcoíris y decir que el amor es amor, pero buscar más allá y realmente comprometernos porque tenemos la fortuna de estar donde estamos, ser quienes somos, pero y si nos hubiera tocado distinto. Bueno, solo que imagínate haber nacido en Irán. Y creo que por ellos, por la gente que hoy está pasando la mal, que está llorando, porque siente rechazo, porque tiene miedo, porque no vio no vio en la televisión, como dices tú, a alguien y hoy se siente solo, se siente sola, buscar la forma de que pronto nadie se sienta mal y todos podamos ser felices y sin miedo a que nos castiguen o nos maten. Pues muchísimas gracias por tus comentarios, Alex. Fue un placer tenerte en el programa el día de hoy. Es momento de celebrar, pero también de reflexionar, como bien comentas. Y pues espero poderte tener pronto otra vez por aquí. Claro que sí, Regino, muchísimas gracias. Qué padre estar acá. Mira, se fue como agua. Sí, así es esto. Bueno, pues ¿tienes redes sociales para la gente que te quiera seguir? Sí, en Twitter estoy como @AlexAlba, en Instagram @AlexAlba y en Facebook igual, AlexAlba, Alejandro Alba. Bueno, pues ya escucharon para que vayan a seguirlo. Soy Regino Vázquez y con Alex Alba el día de hoy tocamos el tema de Pride. Muchas gracias y los vemos en el siguiente episodio de La Minoría Más Pequeña. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.